Fucha Radio, Fucha Radio. Ondas y voces que fluyen desde la montaña. Un proyecto del colectivo Loma Sur. Loma Sur. Construyendo memoria e identidad en nuestro territorio. Radio Revista. Punto de encuentro. Historias en voces que construyen territorios. Buenas noches a todas las personas que sintonizan la Radio Revista Punto de Encuentro, una iniciativa comunicativa popular del colectivo Loma Sur, que transmite desde la localidad San Cristóbal al suroriente de Bogotá. El día de hoy, aprovechando marzo, les traeremos un programa que busca alimentar las luchas del suroriente y de la ciudad, un programa que busca acercarnos un poco al proceso de mujeres que se está llevando en Kurdistán, y para eso contamos con la presencia de las maravillosas compañeras Arin y Gabriela. ¿Cómo están? Hola, bien, gracias. Gracias por invitarnos. Nos gustaría que nos contaran un poco acerca de cuál ha sido el acercamiento que han tenido con el proceso de mujeres en Kurdistán. No sé cuál de las dos quiera. Bueno, yo me acerqué al proceso de Kurdistán primero, antes que al proceso de las mujeres. Me acerqué siendo migrante en Alemania, como en las luchas antirracistas, de migración. Encontré muchas compañeras y compañeros kurdos. En Alemania hay una gran población exiliada, inmigrante kurda. Entonces ahí me encontré como con las luchas, como en el 2007, 2008. Y pues estuve como acercándome a lo que estaban haciendo, a entender qué era lo que estaba pasando en Kurdistán, porque yo llegaba de Colombia, pues ni entendía lo que estaba pasando en Alemania, ni entendía lo que estaba pasando en Colombia, y pues empezar a entender lo que estaba pasando en Kurdistán también fue difícil, pero la verdad me pareció muy impresionante como la lucha que tenían pues montada y la construcción de cotidianidad también revolucionaria, y eso me acercó un montón en esa época, pues. Pues yo en realidad me acerqué bastantes años después, más hacia el año 2015, cuando estalló la guerra en Kobane, que es una ciudad al norte de Siria, en el territorio que conocemos como Rojava, Kurdistán Occidental, y fue un momento muy importante porque se hizo visible la lucha del pueblo kurdo en contra del Estado Islámico que estaba asediando la ciudad, pero también se hizo muy, muy visible la valentía y el posicionamiento que tenían las mujeres dentro de esa lucha en concreto, que era la lucha armada, ¿no?, en contra de lo que es el Estado Islámico, que mucha gente sabe, una organización de extremista religiosa yihadista que por la resistencia de las mujeres, y podríamos nombrar, por ejemplo, en este caso a la compañera Arin Mirkan, la cual fue una de las muchas cientos de compañeras que fallecieron en esta lucha, en esta batalla contra el Estado Islámico en Kobane, y que llevó a cabo un acto de autosacrificio logrando parar una de las avanzadillas, y es pues una de las tantas compañeras, ¿no?, que demostró la valentía y el compromiso de las mujeres kurdas por la libertad de su pueblo, ¿no? Bueno, pues imagínense que nosotros también nos preguntamos pues qué pensaba la localidad de San Cristóbal alrededor de qué es Kurdistán, y se hizo una producción radiofónica que realizó el colectivo Loma Sur. Entonces nos vamos a escuchar, a ver qué. Shh, ahí viene, pregúntele. ¿Y qué se cuenta la cuarta? ¿Sabes qué es Kurdistán? No, no lo sé. No, señor. ¿Kurdistán? No. No, no sé. ¿Qué crees que pueda ser Kurdistán? Un país. No tengo la remota idea. No sé si es ya de otro país. Me suena como algo de cultura, algo social.
pero no sabría en sí decirte qué es. A las personas que no conocían, escucharon el siguiente audio y les preguntamos qué opinan ahora de Kurdistán. El pueblo kurdo es la única nación del mundo con 20 millones de habitantes, la minoría étnica más numerosa, sin estado propio, pese a ser el tercer pueblo más importante en número de Asia Occidental, las árabes y turcos. No tienen estado y su independencia es reivindicada por una guerra que no practica el terrorismo. Su territorio se encuentra dividido en 4 estados actuales: Turquía, Irak, Irán y Siria, a los cuales hay que añadir un pequeño enclave en Armenia. El pueblo kurdo constituye una de las etnias autóctonas más antiguas en el Medio Oriente. Se estima que los primeros asentamientos datan de 6.000 años antes de Cristo. En Siria, las milicias kurdas establecieron en el 2012 control sobre la mayor parte del territorio habitado por kurdos. Habitualmente se refieren a la región como Rojava o Kurdistán Occidental. De acuerdo al audio que escuchaste, ¿qué piensa de Kurdistán? Creo que es una lucha constante por sentirse identificado dentro de un territorio que no los tiene en cuenta. Creo que buscan visibilizarse como etnia y como territorio. Pues lo que sí sé es que es un pueblo, digámoslo así, que estuvo como en proceso de extinción casi. Exacto. Pero que se refortalecieron y formaron un nuevo país, algo así. Entendí que es un movimiento político el cual ha tenido desplazamiento debido a toda la guerra que han sufrido en el pueblo, y es un movimiento que también se da ante las mujeres. Vale, ¿qué piensa la lucha de la mujer o el papel de la mujer en este movimiento? Pienso que es muy importante en cuanto a cultura y a política, porque siento que estamos, en esta generación creando un movimiento bastante bueno para que el pensamiento de la mujer sea un poco más escuchado y sea un poquito más equitativo. Creo que es indispensable porque, como bien sabemos, la mayoría de las mujeres del territorio afgano y demás territorios inherentes a este siempre viven como en estado de minorización. Creo que es importante que las mujeres se visibilicen, aún sea tomando las armas. Yo creo que ellas tienen un papel súper importante en la visibilización de la etnia y del territorio. Bueno, agradecemos al equipo de producción de Lomasur por esta pieza que hacen, y me gustaría preguntarles pues qué impresiones tienen de la pieza, qué pensaron, qué les gustaría como contarnos. Pues la verdad que me ha sorprendido, pero también me ha gustado un montón. O sea, como que siento que todas las respuestas que han dado las personas a las que se les preguntaron son muy, muy acertadas. Entonces, siento que hay como una parte de reconocimiento, ¿no? En la cual, pues con un pequeño audio, son capaces de comprender una lucha tan distante, ¿no? Desconocida como puede ser la lucha de Kurdistán. Y también el rol de las mujeres, ¿no? Como defensoras y como visibilizadoras de las etnias y los territorios, ¿no? Entender que normalmente
estoy de acuerdo como en la mayoría de las cosas que dices. A mí me pareció interesante como tal vez es un país, no tengo ni idea, pasan de un cortísimo audio a expresar casi que solidaridades, ¿no? Y eso me impresiona y creo que tiene mucho que ver con lo que significa ser pueblos en resistencia de formas muy diferentes, pero aún así pueblos en resistencia, y que la gente se haya tomado el tiempo de escucharse el audio, de hablarlo, de verlo, me parece que, pues de responderlo al final, me parece que pues que da esperanza, ¿no? Si no se sabe absolutamente nada de Kurdistán y después de eso tenemos estas respuestas. Sí, es muy interesante, ¿no? Como que tienen una visión antes y después de escuchar, como que buscan de una u otra manera también acercarse también con su contexto. Uh-huh. Y hablando, digamos, alrededor del rol de la mujer, pues yo les quería preguntar como cuáles son los orígenes del movimiento de mujeres en Kurdistán y cómo ha logrado tener tanta fuerza en esta región y en otras, ¿no? Porque me comentabas que en Alemania también. Bueno. Yo creo que el nacimiento de la resistencia de las mujeres en Kurdistán, como he expresado anteriormente, tiene que ver algo también a nivel cultural, ¿no? De que, o sea, existe inherentemente una resistencia por parte de las mujeres, ¿no? De sobrevivir y de retransmitir su cultura y de continuar con su nación. Y en el contexto concreto del movimiento de Kurdistán, ya desde los primeros inicios del movimiento existían mujeres muy comprometidas, ¿no? Entre las que podemos conocer a Sakine Jansis, que fue una de las grandes luchadoras del movimiento kurdo, estuvo 12 años en prisión, fue parte del movimiento del ejército de mujeres, para finalmente ser asesinada junto a otras dos compañeras en el año 2013 en París, junto a Fidan Bogan y Leila Sailemer. Y son muchas de estas compañeras que son símbolos y que son ejemplos y que yo creo que hacen que la lucha de las mujeres también tenga un significado muy potente, no única y exclusivamente para el movimiento kurdo, pero sino para el movimiento de mujeres y movimientos feministas en general, ¿no? Sí, yo creo que eso es fundamental, que las mujeres estuvieron desde los inicios y también se ha transformado, ¿no? O sea, como lo que es ahora el movimiento de mujeres, como se nombra, lo que hacen, es algo que yo he podido también ver la transformación, ¿no? Las palabras que van surgiendo, de lo que vamos hablando, pero estas mujeres que han estado desde el inicio, que han vivido también la misma transformación de las luchas kurdas, que también ha cambiado, ha hecho que siempre han existido mujeres que han sido lideresas y que han sido representantes de esta lucha. Y al mismo tiempo, como es una lucha también por la cultura, también una lucha por existir como pueblo, no es posible que la tomen unas personas sí y otras personas no, ¿no? Entonces las mujeres han estado siempre dentro de la lucha de reconocer y de mantener la existencia de su pueblo, de su idioma, y eso a mí me ha parecido como muy llamativo, porque lo que ha hecho es que también entre mujeres se empiecen a hablar y empiecen como a construir herramientas de solidaridad, de resistencia y de transformación también como pueblo, que me gusta. Pues, digamos, en todo este recorrido que hemos hecho, ¿no? Del interés que surgió de ustedes, pues también sabemos que estuvieron en la región en diferentes momentos de la evolución del movimiento de mujeres. Entonces me gustaría que nos contaran como en qué año estuvieron cada una de ustedes y cómo era esa dinámica que lograron conocer en el territorio. Bueno, pues yo estuve en el 2009, o sea, antes de muchas cosas y después de muchas cosas también. Yo estuve en el 2009, como les dije, yo no llegué necesariamente como por el movimiento de mujeres, llegué por mujeres. Y estuve allá en el 2009 en un encuentro que se hizo, que se llamó el Encuentro Mesopotámico, el Foro Mesopotámico Internacional, creo, ya no me acuerdo exactamente. Y en este tiempo había un partido político kurdo que había logrado ganar las elecciones en Bakur, Ahmet en kurdo, ¿cierto? Ahmet. Y tenían como mucho poder político, también visibilidad en un territorio ocupado por Turquía, un territorio kurdo ocupado por Turquía, y allí nos invitaron a diferentes organizaciones, o sea, invitaron abiertamente a que fueran las organizaciones, las personas que quisieran y pudieran, como a una serie de conferencias, de charlas, de movilizaciones también,
para ver qué era lo que estaba pasando en la región, en un momento donde era muy seguro ir, ¿no? Porque tenían el gobierno pues elegido democráticamente. Entonces estuvimos allí varios días y a mí me impresionó porque aunque como esta fuerza específica del movimiento de mujeres no era como tan sonado, no era porque no existiera, sino como que no estaba discursivamente como tan desarrollado, yo no iba preparada como para algo así y hubo una marcha donde nos dijeron, esta es la marcha de solo las mujeres, ¿no? Y yo iba con un grupo mixto, entonces pues mis compañeros hombres se quedaron y yo me fui con mis compañeras. Y a mí esa marcha me impresionó muchísimo porque eran miles de mujeres y las primeras 200 eran como mujeres mayores, mujeres muy mayores, que es difícil ver en la calle gritando en grupo, y fue impresionante porque pararon la ciudad, se tomaron las calles, los hombres respetaron, se quedaron por fuera, nadie empezó a decir que hay, pero nada, o sea, fue como claramente esto es lo que va a suceder, y salieron las mujeres y los hombres se quedaron haciendo la comida y organizando pues el lugar donde nos estábamos quedando, y eso a mí me impresionó mucho. Yo dije como aquí hay una fuerza muy grande y también una organización muy fuerte de las mujeres en torno a esta resistencia, ¿no? Y también mucho debate teórico, pero también muchísima práctica, y eso a mí me pareció como que me llamaba mucho la atención, porque no era solamente como vamos a resistir porque queremos vivir, que es válido, sino que vamos a resistir porque queremos vivir y queremos transformar la sociedad, y tenemos unas apuestas políticas específicas que a mí también me interesaban muchísimo, porque no eran apuestas políticas nacionalistas, eran apuestas políticas como por una transformación comunitaria y no por un Estado nacional. Entonces a mí eso me gustó mucho y me pareció que se veía como gestar algo que iba a revolucionar también la forma como nos organizamos las mujeres en el mundo, y que logramos como, a pesar de las guerras, logramos dialogar, y me parece también que un diálogo sur-sur era bien interesante, y ahí también lo estaban llamando. Obviamente que fue muy difícil que gente de otros lugares que no fuera Europa pues llegara, pero sí llegamos muchas personas migrantes, y ahí para las organizaciones pues kurdas, para la gente kurda era como con ustedes es con quienes queremos hablar, y eso a mí me pareció siempre muy llamativo. Es como que siempre vi a las mujeres súper organizadas, súper fuertes y llevando la batuta de las cosas muy frontalmente. Y bueno. Y digamos, de esa experiencia, ¿tienes como un recuerdo así que te haya llamado? Pues esta marcha que te digo, y también yo sí recuerdo que en los espacios de discusión grande, que pues en Alemania era la pelea también para que no fuera pues estos maneles donde son puros manes hablando y por ahí una mujer tomando apuntes, que esto no era algo, o sea, esto ya no era algo que sucedía ahí. O sea, ahí yo no sé, ya ni lo recuerdo si ya había una apuesta por una paridad, pero ya era una práctica en muchos sentidos, y a mí eso me impresionó. Claro, y el contraste, ¿no? Como de Colombia, empezar a ver todas esas cosas. Y de Alemania, ¿no? Porque yo estaba viviendo en Alemania, entonces yo salí de Colombia chiquita, entonces como que no había visto tanto aquí, y llegué allá, y entonces en Alemania sí era como charlas entre hombres, y llega uno a un movimiento en Medio Oriente, y la mitad son mujeres las que están hablando, es como, bueno, aquí es donde tenemos que aprender un montón. Pues ya, tú llegaste ya un rato después y me encanta la transformación que sucedió. Bueno, a ver, nos cuento qué pasó. Bueno, yo creo que en realidad, o sea, ya en el 2009 podemos ver que hay un movimiento de mujeres súper organizado, ¿no? Y esto lo que yo me encontré más en los años 2016, 2017, 18, 19, 20, es un movimiento de mujeres que prácticamente lidera por completo todo lo que es el movimiento en general. O sea, específicamente en la revolución de Rojava la llaman que es una revolución de mujeres. Y no creo que sea simplemente un título propagandístico, ¿no?, de marketing, sino es que realmente quien sostiene las estructuras políticas, económicas, militares, culturales, son principalmente mujeres. Tanto para las estructuras mixtas, donde trabajan mujeres y hombres juntos, como para las estructuras no mixtas, ¿no?, donde solamente trabajan mujeres. Son principalmente ellas las que sostienen la revolución a día de hoy, y quienes
de alguna manera han jugado un papel esencial, ¿no? Por lo tanto, vemos que podríamos decir, y creo que se dice con una cierta seriedad o rigurosidad, es la primera, ellos dirían que es la segunda revolución de las mujeres, ¿no? O sea, la primera fue en el Neolítico y esta es la segunda revolución de las mujeres, pues son ellas las que básicamente lideran y mantienen, ¿no? Que eso todavía viva. Y allí es que el movimiento es como, o sea, podemos ver en cualquier ámbito de la sociedad que las mujeres juegan un rol principal, un rol de liderazgo y tanto las estructuras, por ejemplo, de autodefensa civiles, donde son unas estructuras de autodefensa donde personas de los barrios se unen a este colectivo y son ellos los que de alguna manera mantienen la seguridad o la defensa de su barrio y de su pueblo. Pues se considera que, por un lado, ¿quién mejor que las personas que viven en un lugar para defender ese lugar? Porque conocen mejor el territorio y conocen las necesidades. Y por otro lado, también la idea de que todo el mundo tiene que aprender a autodefenderse. Y tú ves esos grupos donde están compuestos principalmente por mujeres bastante mayores, 40, 50 años, con muchos hijos, que salen por las tardes a patrullar o que salen a proteger las manifestaciones o que tienen un control, ¿no?, de qué es lo que ocurre en el barrio, ¿no? Esto ocurre también en el tema de administración. La cantidad de cooperativas de mujeres que han funcionado y que prosperan a día de hoy. Esto ocurría también en Bakur, pero en Rojava es como muy claro. Las cooperativas que están formadas principalmente o únicamente por mujeres funcionan muchísimo mejor en muchos casos que las que son mixtas, ¿no? Porque tienen una idea de comunalidad, de trabajo donde no es una cuestión de única y exclusivamente de producir beneficio, sino que es una cuestión de producir un beneficio hacia todas las personas que participan del trabajo y que responda a las necesidades sociales, ¿no? Creo que, por ejemplo, en el caso de justicia, con la creación de la que se conocen como malajim, que son las casas de la mujer, es también una práctica muy interesante porque son la base de la justicia comunitaria, donde las mujeres que tienen problemas en sus familias o que sufren de diferentes violencias patriarcales pueden ir allí y otras mujeres van a sostener los procesos o tratar de reparación para que su marido, padre, hermano cambie a través de una serie de cursos que ofrecen en estos lugares o llevar unos procesos a lo mejor de divorcio o llevar unos procesos, ¿no? Y todo esto surge desde las bases, ¿no? Surge sin la necesidad de tener que llegar directamente al sistema de justicia central, que incluso en este caso, en el caso del sistema de justicia central, cuando los prejuicios son demasiado graves y ya no pueden solucionarse de manera comunitaria desde la base, ningún tipo de acto de violencia de género, tipo de acto de violencia patriarcal va a ser nunca juzgado por un hombre. Siempre van a ser las juezas o las personas pertinentes de esa estructura de mujeres en el área de justicia quienes van a tomar el rol de liderazgo para llevar a término, ¿no? Cuál es la resolución de dicho conflicto, ¿no? Y así podemos dividirlo en cualquiera de las esferas de la sociedad, ¿no? Y esto es algo, claro, lo más importante es como ver cómo ha cambiado la vida de estas mujeres. Mujeres que en muchos casos no pudieron estudiar fuera de casa, en muchos casos no podían trabajar fuera de casa, estaban de alguna manera destinadas única y exclusivamente a tener hijos y sostener una familia. De repente sus vidas han cambiado de una manera radical, ¿no? Y no están dispuestas de ninguna manera a volver a lo que había antes, ¿no? Y esto también es una garantía de que la revolución va a continuar cueste lo que cueste. Pues es la mitad de la población que tiene muy claro que no quiere retornar y que no va a retornar a lo que existía. Y digamos, ¿tú también tienes un recuerdo que quieras contarnos? A mí lo que más me sorprende sobre todo son las madres donde sus hijos o sus hijas han fallecido, ¿no? en la lucha, pues han fallecido luchando contra el Estado Islámico o luchando contra la invasión del Estado turco, ¿no? Y el poder que tienen estas mujeres. Había en concreto una mujer kurda de Haseke que tenía 2 hijos. Los 2 murieron participando, eran milicianos de las YPG. Y ella tenía una conexión a través de los sueños con sus hijos, ¿no? Entonces ella
antes de que a ella le diera la noticia de la muerte de sus hijos la venían a ver en sueños. Y entonces ella, de alguna manera, sabía de lo que había pasado antes de que nadie le comunicara, ¿no? Y entonces es una conexión en la que ella está dedicada en cuerpo y alma al honrar la memoria de sus hijos, pero la memoria de todos los hijos e hijas que han fallecido a lo largo de la lucha. Estamos hablando de alrededor de 13.000 personas muertas única y exclusivamente en enfrentamientos contra el Estado Islámico, ¿no? En esta guerra de 5 años. Y ir a su casa, ella tiene como una especie de pequeño mausoleo con las fotos de sus hijos, y por cada uno de los personas, de los combatientes que mueren, se guarda una foto que entregan siempre en los entierros, y ella las guarda todas y las coloca en unos árboles, y tiene como 2 árboles así como de Navidad colgados, llenos de fotos de todos lo que nosotros llamamos mártires que han caído, ¿no? Y es como ese respeto a honrar la memoria de las personas que han caído, ¿no? Y es algo que a mí me impresionó mucho. Claro. Muchas gracias por compartir sus experiencias. También invitamos a todos los oyentes a que nos escriban si tienen preguntas o comentarios, pues para ir mirando a ver qué opinan los demás. Y mientras tanto vamos a continuar con una canción para que nuestra audiencia pueda, digamos, acercarse un poquito más a estas músicas que son músicas de lucha y resistencia. Entonces, vamos. Bueno, estamos de vuelta en el programa de radio, de la revista Radio Punto de Encuentro, una iniciativa de comunicación popular del colectivo Loma Sur. Para quienes se conectaron hace poco, estamos hablando alrededor del proceso de mujeres de Kurdistán, y bueno, ahorita las preguntas están un poco más direccionadas hacia cómo preguntarles cuáles han sido como los cambios o transformaciones que se han dado en la sociedad y especialmente en la vida de las mujeres a partir de este proceso organizativo. Pues digamos lo que me comentaban de las casas, de las mujeres, como directamente en eso. Bueno, pues yo no he estado en Kurdistán después del 2009, pero pues hemos seguido como tratando de conocer, y también como yo creo que yo me acerqué mucho más al proceso de mujeres de Kurdistán en Colombia, que fue muy interesante cuando acá se empezaron a organizar como el colectivo de solidaridad con Kurdistán,
y vinieron unas compañeras en el 2019 y se hicieron unos encuentros, un encuentro de mujeres grande que se hizo en Madrid, Dinamarca, donde fuimos como 30 mujeres para hablar y construir por varios días con unas compañeras kurdas. Entonces como que yo siento que las transformaciones van desde, o sea, como una de las transformaciones más importantes que yo he visto hablando con las compañeras kurdas, por un lado es la seguridad, o sea, como que hay muchas, se sienten más tranquilas, o sea, hablo de seguridad en cuestiones de tranquilidad, de vivir, de existir. En cuanto a estas casas, o sea, ya no nos explicarás tú que seguramente lo pudiste ver, como que casi que barrialmente, casi que por calles hay unas casas de las mujeres donde también pueden llegar las mujeres si tienen si tienen problemas dentro de sus casas, si tienen problemas con otras personas, como para transformar la situación de una manera así como una justicia como transformativa bien interesante. Eso por un lado, y por otro lado yo creo que desde afuera el proceso de mujeres ha llamado mucho la atención, también desde mujeres de otras partes del mundo, y acá en América Latina creo que nos ha podido, o bueno, acá en Colombia no sé, nos ha podido llamar como la posibilidad de construir herramientas. O sea, creo que lo que nos ha mostrado son como herramientas prácticas de cómo vivir, o sea, de cómo transformar de nuevo la violencia que hay en la cotidianidad por el patriarcado, más allá de algo específico de un Estado que obviamente nos ataca cotidianamente por políticas estructuralmente patriarcales, también desde, o sea, cómo eso va transformándose desde la cotidianidad. Y yo veo a las compañeras kurdas en su lucha también mucho más fuertes y han logrado también hacer algo que a mí me parece interesante, y es que los compañeros callen un poco y escuchen. Y eso yo lo he visto también en los compañeros, ¿no? Que también han aprendido a callarse, y eso ha sido, o sea, no es que no puedan hablar nunca más, ¿no? Pero han aprendido también a escuchar, más que a callarse, han aprendido a escuchar. Y eso me ha parecido a mí una transformación que he visto pues en estos años de acompañamiento y de solidaridad al movimiento kurdo y al movimiento de mujeres kurdas. Pues estoy muy de acuerdo con ello, o sea, como que creo que ahí hay una parte a nivel muy práctica, ¿no? De lo que hablábamos de la propia existencia de las mujeres a nivel social, ¿no? De mujeres que tenían un único destino, ¿no? Su único destino era ser casadas con 14 o 15 años con un señor 30 años mayor que ella, parir muchísimos hijos y estar completamente agotadas a los 40, ¿no? Y ese era el destino que las iba a esperar. Y de repente ahora hay otras posibilidades. Se puede escoger, y aquella que no quiere puede de alguna manera luchar y se siente segura y respaldada por un movimiento que, bueno, pues le va a dar otras opciones, ¿no? Y puede ser esas opciones. Yo recuerdo hacer entrevistas con compañeras que trabajan en la televisión de mujeres, Gin TV, en Rojava, que ellas decían que, claro, que o sea, la pelea que habían tenido con sus padres para que las dejaran salir de su casa a vivir en otra ciudad sin estar casadas, o sea, aquello habían sido unas peleas monumentales, pero lo habían conseguido, ¿no? Habían conseguido y ahora estaban ejerciendo de cámaras, de realizadoras, de productoras, de editoras de vídeo, y estaban trabajando y vivían comunalmente todas esas chicas en un mismo apartamento, iban a trabajar, tenían su salario. O sea, eso era algo que antes de la revolución de Rojava era completamente inimaginable, ¿no? Entonces, esa transformación, también la transformación de la seguridad a niveles de violencia, esto no quiere decir que no exista violencia patriarcal dentro de la familia, por supuesto que existe, y hay prácticas verdaderamente escalofriantes en esta región del mundo, ¿no? Pero pues sí se puede haber una respuesta, ¿no? O sea, sí puede haber una respuesta que antes no existía, no existía ni siquiera la posibilidad de responder a esas violencias, ¿no? Y luego, por otro lado, también a un nivel de entender precisamente lo que ha dicho la compañera, de que ellas comprenden que la estructura patriarcal es una estructura también estatal, ¿no? Y son capaces de interrelacionar el entendimiento de que el Estado es como el padre, ¿no? Y que la familia es una reproducción del propio Estado, ¿no? Y entonces van mucho más allá de, que ya es bastante, ¿no? Asegurar o tratar de generar ambientes seguros, a generar más posibilidades a las mujeres, pero sino también ir a la raíz de los problemas que suponen
toda la estructura sistémica de opresión, ¿no?, que existe. No es me conformo única y exclusivamente con tener derecho a salir a trabajar fuera, ganar un dinero, tener una vida llamada independiente, como podrían tener en otros lugares del mundo, ¿no?, sino comprender que hace falta una transformación del sistema, una transformación social profunda para realmente erradicar esas violencias, ¿no? Y eso es una de las cosas que me parecen más impresionantes. Sí. Sí, a mí también me parece muy impresionante como la materialización de muchas cosas, o sea, como de muchos espacios y escenarios a través de los procesos organizativos que mantienen las mujeres en Kurdistán. Y, digamos, a mí me llama mucho la atención como también esa reformulación de los paradigmas del conocimiento a través como de la genealogy. Y pues a mí me gustaría que, pues, aunque es un tema bastante amplio, como que nos pudieran contar brevemente, pues, qué es, sí, como que cómo se entiende y qué es lo que busca principalmente. Bueno, genealogy etimológicamente significa ciencia de la mujer, ciencia de la vida. Gen significa mujer y logy viene de logo. Es como una nueva disciplina, una nueva ciencia que comienza a crearse a partir del año 2008. Nace de una propuesta que tiene Abdullah Öcalan, pero que las mujeres kurdas recogen. Y de hecho, habláramos antes de que los primeros escritos de genealogy, el primer libro de genealogy que nació dentro de las prisiones turcas del movimiento que está en las prisiones. Esta propuesta de reformular las ciencias, de reformular el conocimiento desde una perspectiva de la mujer, ¿no? Comenzaron a estudiar, bueno, pues un editador, ¿no? Las bases en esto. Genealogy basa lo que es, tenemos que revisar todo el conocimiento humano y extraer todo lo que hay de patriarcal en ese conocimiento. Todo conocimiento es válido, también debido a la perspectiva del hombre dominante que ha generado ese conocimiento, está de alguna manera, voy a utilizar una palabra fea, contaminado por unas ideas patriarcales que no son, principalmente no solventan los problemas de la sociedad, oprimen a las mujeres y oprimen a otros pueblos, ¿no? Por lo tanto, es como sacar todo aquello que es de colonizador o de opresor en el conocimiento. Y básicamente lo que hacen es, a través de los 4 regímenes de la verdad con los que ellos entienden la historia del mundo, que son la mitología, la filosofía, la religión y la ciencia, tiene mucha profundidad en cuanto sobre todo a una crítica a lo que serían las ciencias positivistas generadas de la Ilustración europea y al mismo tiempo desarrolla sus propios conocimientos, como por ejemplo a través de la sociología, ¿no? Ir a las diferentes etnias que existen en Rojava con las mujeres y recoger pues maneras antiguas de curar, maneras antiguas de hacer crecer los alimentos, diferentes maneras de espiritualidades, ¿no? Y considerar que ese conocimiento debe ser retransmitido a toda la sociedad para que tenga un estatus, ¿no? Es como complejo, es bastante largo, pero podría resumirlo así, no sé si quieres añadir. No, yo creo que es un gran resumen. Yo le pondría como desde lo que yo he vivido como por fuera, de no estar como tan metida ahí. Para mí la genealogy ha sido como un espacio, o sea, ha sido como una propuesta para que nos encontremos entre mujeres a hablar y a reconocer lo que sabemos, a cuestionar lo que sabemos, ¿sí? O sea, como a decir, bueno, esto que estamos haciendo son saberes, estos saberes para qué nos sirven, qué cosas nos liberan y qué cosas de estos saberes también no nos liberan, ¿no? También es una pregunta hacia nosotras, hacia las mujeres mismas, pues, sobre sus propios conocimientos y finalmente reconocer que hay una construcción colectiva de conocimientos. Y a mí eso como que me llamó muchísimo la atención cuando empezamos como ya a ahondar en esta ciencia tan maravillosa y como tan palpable de la genealogía. Sí, a mí también me pareció muy interesante, digamos, esa perspectiva, porque era como un lugar de parar y como volver atrás, saber todo como el inicio de qué pasó y en qué momento empiezan a verse esta estructura patriarcal. Por ejemplo, me llama mucho la atención como lo que hablan de la revolución de mujeres en el Neolítico, ¿no? Como
cómo empieza, como que intenta explicarla y pues no sé si quieren contar un poquito eso de la primera, así cortica, o no, o ya. Yo siempre me río porque me da pánico cuando empiezan las compañeras y los compañeros de Kurdistán así, en el Neolítico, porque de aquí a que lleguemos a hoy. No, pero digamos el por qué le llaman la primera revolución de las mujeres. O sea, ellas básicamente también, o sea, es como que creo que es importante también situar, quiero decir, Kurdistán está en la cuna del creciente fértil, donde se dieron las primeras, donde tenemos los registros de las primeras agriculturas, ¿no? Lo que llamamos aquí en el colegio entre el Tigris y el Éufrates, ¿no? No sé si lo vimos en el colegio, no sé si todavía se ve así en el colegio. Entonces, claro, para ellas, o sea, ese punto de marcaje, ¿no? Como territorio es muy importante, ¿no? Las permea de una manera muy directa, ¿no? Entonces, el revisar, pues tienes como, existen como muchos indicios, ¿no? Por ejemplo, los primeros ciertos pueblos, Göbekli Tepe es un pueblo que existe en el territorio de Bakur, en Turquía, donde tú puedes ver que es una población donde todas las casas tienen el mismo tamaño, donde las personas que estaban enterradas dentro de las casas no se corresponden de manera genética como familiares, ¿no? O sea, te dan de alguna manera pistas de que existían sociedades más o menos igualitarias, ¿no? A través de diferentes yacimientos arqueológicos donde uno podía llegar a entender que existía una sociedad liderada por mujeres, donde las mujeres de alguna manera habían sido las precursoras de los grandes inventos del momento, ¿no? Como podría ser la agricultura, podría ser el control del fuego, o sea, es también como hacer un poco de revisión en el sentido de extrayendo todo lo que hay de patriarcal, por ejemplo, toda la mirada arqueológica que existe a día de hoy, donde uno va a un museo y se le presenta al señor del Paleolítico, que siempre es un señor el que está pintando el mural en la pared, mientras que es la señora la que parece que está haciendo algo con la comida, ¿no? Y esas imágenes, que es básicamente traer nuestra concepción del presente a un pasado completamente remoto, pues es tratar de hacer el ejercicio contrario y de buscar indicios, ¿no? Por lo tanto, sí, se entiende que una revolución neolítica que fue propulsada por las mujeres por muy diferentes puntos que ellos explican muy bien en sus charlas, en diferentes libros, y se preguntan en qué momento hubo una ruptura donde de repente comenzaron a surgir las jerarquías y donde de repente comenzó a surgir el patriarcado. Y ese punto ocurre, se ve claramente diferenciado con el nacimiento de las primeras ciudades, ¿no? La ciudad de Ur, en lo que sería el sur de Irak en la actualidad, donde se comienzan a ver las primeras construcciones piramidales que pueden representar fácilmente la jerarquía. Es un tema muy, muy largo para explicar, pero creo que se entendió. Se ha entendido, genial. Sí, bueno, y creo que a lo que va también es como a repensarnos eso que está sucediendo, ¿no? Y hoy son estas las preguntas, después podemos irnos a las mismas preguntas de la misma construcción de los géneros, que era lo que se estaba pasando, o sea, como también entender que la lectura que tenemos de la historia es una lectura muy patriarcal y cómo vamos a transformar. Bueno, ya vamos cerrando nuestro programa y quería como invitarles a que escuchemos otra canción antes de despedirnos y hacernos las últimas preguntas.
Bueno, gracias por seguir en sintonía con la radio revista Punto de Encuentro. Nos gustaría, como para finalizar, que nos comenten por qué es importante que las mujeres del mundo conozcan esta experiencia del movimiento kurdista. Bueno, como mujer del mundo, pues para mí ha sido como conocer una propuesta política que se puso en práctica muy específicamente en un momento de revolución y que no ha sido solamente que sería así, sino que se puso en práctica. Y ver como el hacer cotidiano y escuchar cómo fueron las experiencias en Rojava, después en el Jinwar, que creo que después dejó de existir, pero como que era un pueblo de las mujeres, Jin Mujeres War, pueblo, ¿no? Y creo que es como para las mujeres del mundo, qué sé yo, para mí ha sido como ver una experiencia práctica, ha sido un espacio de esperanza, conocer esta revolución, esta lucha, y también como este proyecto político ideológico, y eso, esperanza, como ver posibilidades prácticas, como el hacer, y creo que eso nos va a permitir a las mujeres también repensarnos nuestro existir. Y que es eso, no es un movimiento que dice este es el camino y no hay más, sino es un movimiento que dice, bueno, vamos a llenarnos de preguntas y vamos a empezar a crear respuestas en la práctica, y cada camino pues lo irán dando ustedes, ¿no? Y eso para mí es como muy, muy esperanzador, y me llama también desde aquí una experiencia de vida distinta, y aún así a ver qué cosas prácticas también se pueden hacer acá. Pues como muy en la línea de lo que dice la compañera, o sea, como el hecho de que a nivel práctico se hayan visto cambios que afectan a la vida de las mujeres, pero que también afectan, yo creo, un poco al desarrollo de la teoría política de lo que llamamos izquierda, o como queramos llamarlo, ¿no? Hacia una visión, bueno, pues diferente a lo que había. Y creo que eso es como una parte muy, muy importante, pero también personalmente siento que las mujeres han estado en todas las luchas y en todas las revoluciones, siempre como personajes secundarios, las cuales han puesto siempre esfuerzos, han sacrificado, han estado allí, y nunca se les ha reconocido de alguna manera el trabajo, nunca se les ha dejado prácticamente liderar esos procesos. De repente tenemos un movimiento donde claramente vemos un liderazgo de mujeres, donde vemos que las mujeres tienen sus propias estructuras donde pueden tomar sus decisiones, ¿no? Donde no tienen por qué estar influenciadas por la voz del hombre, donde las mujeres de alguna manera pueden conocerse a sí mismas y hacerse todas esas preguntas, ¿no? No es una respuesta única y fija, sino que a través de sus propios desarrollos, conocimientos, reflexiones, pueden llegar a ser ellas mismas, ¿no? Sean lo que sea a lo que vayan a llegar, ¿no? Y creo que esto es muy importante, pues al final, como he dicho, en todas las revoluciones han estado las mujeres y siempre han sido puestas de lado, ¿no? Siempre se les ha dicho que su liberación estaba en segundo plano, que ya ocurriría una vez que hubiera sido la liberación nacional, la liberación de clase, y de repente es como, no, ellas han tomado el timón y han dicho, sí, liberación nacional, sí, liberación de clase también, pero sí también liberación de género, ¿no? Y esto tenemos que llevarlo hacia adelante. Y para mí eso es como, bueno, pues me parece que es una lucha pues más equilibrada en ese aspecto, ¿no? Quizá en otros los que pues habría que desarrollarse más, pero en este caso me parece muy importante. Bueno, compañeras, muchas gracias por su palabra, por compartirnos su experiencia, por hablar de este faro que también es una esperanza de lucha, ¿no? Digamos que trasciende también las fronteras, los límites. Y pues no sé si les gustaría decir algo para cerrar el programa, mandar un mensaje a los que están escuchando. Viviana Sadí. Sí, ese coloquio, ¿no? Ese diálogo entre las mujeres del sur, ¿no? Las mujeres aquí en Colombia, las mujeres de América Latina, también en general, África, o sea, como la importancia de que creo que se generen esas redes, de que se ven, o sea, yo al menos veo muchas similitudes en ciertas maneras, ¿no? de luchas que creo que podrían aportarse mutuamente un montón, ¿no?
por ejemplo, a nivel de ecología, ¿no? La defensa del territorio a nivel ecológico aquí en Colombia me está impresionando muchísimo. Yo pienso en cómo se podría retransmitir todo eso a Kurdistán, ¿no? Y todo ese intercambio de saberes me parece muy importante. Entonces animo a todos los oyentes a acercarse al Comité de Solidaridad, pero acercarse también a las diferentes webs que pueden encontrar información, a leer libros, fanzines, en fin, como a poder empaparse para poder empezar ese diálogo, ¿no? Muchas gracias. No sé si nos puedes decir cómo dónde pueden conseguir como textos. Mira, hay una web que se llama kurdistanamericalatina.org y sí, y luego hay otra web que se llama Royabaza de Madrid. También, creo. Y sí, y aparte de ahí ustedes navegan y van a llegar. Creo que el Comité de Solidaridad Colombia-Kurdistán tiene un Facebook. Sí, también. Facebook. No sé si tiene alguna otra red social, pero ahí de pronto se pueden poner los links que nos acordemos después por aquí. Y sí, yo también creo que llamar a las oyentes principalmente y a las personas interesadas pues a empaparse un poco más de este tema y a hablar entre ustedes y a cuestionarse también lo que están haciendo, por qué lo están haciendo y qué quieren. Así como, si no vamos a tener el tiempo de leernos los artículos sobre las mujeres en Kurdistán, pues sentémonos a hablar entre nosotras qué es lo que estamos viviendo y qué queremos transformar, que creo que es el llamado. Bueno, nuevamente les agradecemos por estar acompañándonos el día de hoy. También agradecemos a nuestro equipo de trabajo, a Camilo en el máster, a Mauricio, Piñeros y Edwin en la producción del Vox Populi. Y también agradecemos a nuestra audiencia. Esperamos que les haya gustado el programa. Pues si no alcanzó a escucharlo en vivo, pues ahí queda el link también para que lo escuchen, para que lo envíe, lo comparta si le pareció interesante, pues estas inquietudes que tuvimos, estas reflexiones, y les esperamos en una próxima emisión de la radio revista Punto de Encuentro, una iniciativa del colectivo Loma Sur. Les dejamos con la última canción y hasta luego. Gracias. Mevziye fırlayan, canını savaşan ayan. Mevziye fırlayan, canını savaşan ayan. Yorgunluk, açsızlık demeden, yılmadan savaşır gerilla. Yorgunluk, açsızlık demeden, yılmadan savaşır gerilla. Ha gerilla, 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 halkının umudu gerilla. Ha gerilla, 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 cihanın umudu gerilla. Sabahın ilk ışıklarıyla yer gök inliyor. Sabahın ilk ışıklarıyla halkanlar içinde uzanmış, göğsü paramparça gerilla. Halkanlar Aquí termina Radio Revista, Punto de Encuentro. Historias en voces que construyen territorios. Una producción del colectivo Loma Sur, construyendo memoria e identidad en nuestro territorio. Fucha Radio. Fucha Radio. Ondas y voces que fluyen desde la montaña.
Un proyecto del colectivo Loma Sur. Loma Sur. Construyendo memoria e identidad en nuestro territorio.